Noticias 670 Venezuela. Amigas, amigos, vamos al tema Venezuela. Una de las informaciones que hoy manejamos en Noticias 670 tiene que ver con la sustitución, el cambio, y utilizando palabras del béisbol, cambio en el bullpen. Francisco Palmieri sustituye a James Story en la oficina de Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Tenemos en línea a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, con nosotros. Colina, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer saludarles a ustedes y a toda la audiencia de la nueva poderosa 670M. Gracias por el contacto. Colina, cuando en estos regímenes se hacen estos cambios de embajador, en este caso representante económico, es porque hay algo que no está funcionando, que no funcionó. No podemos olvidar las exigencias del dictador de poner fin a todas las sanciones, que le otorguen un fondo del dinero congelado que tiene represado en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 3,000 millones de dólares. ¿Será que James Story no logró el cometido y entonces van a colocar a Francisco Palmieri? Bueno, sí, sin duda. Por supuesto que la salida de James Story de la embajada o de encargado de las relaciones diplomáticas con Venezuela desde Bogotá refleja el fin de una era, ¿no?, que viene marcada de 5 años, donde James Story, de alguna manera u otra, siempre estuvo bastante vinculado con los elementos de la supuesta oposición, siempre estuvo bastante vinculado con esa idea de buscar la manera de encontrar una salida negociada con el régimen. De hecho, aunque fue nombrado por la administración de Donald Trump, esta administración lo mantuvo casi por 2 años, y pienso que tanto la salida de él como la salida al exilio de Juan Guaidó marca el fin de una era, ¿no?, de una serie de estrategias, y que el comienzo de otras, con otros actores pues que están mucho más ligados de mi punto de vista y mucho más frescos a lo que esta administración quiere, que es un levantamiento completo de las sanciones. James Story estaba bastante vinculado, bastante bien relacionado con la oposición en Venezuela, y básicamente el gobierno interino y los factores de oposición tenían mucho que ver en su accionar con lo que James Story, la influencia que ejercía sobre ellos. Entonces, bueno, para mí está claro que representa el fin de un término en el cual pues no fue beneficioso ni obtuvo los resultados esperados, y comienza otro quizás un poco mucho más agresivo en cuanto a los mecanismos y a las vías de la administración de Joe Biden de buscar de una manera más clara pues negociar con Maduro y reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela, aun cuando no lo es. Hablando de oposición, José Antonio, te saludo, Aarón. Recientemente comenzó el periodo de registro de candidatos para las primarias de la oposición venezolana. Está confirmado para el 22 de octubre. ¿Cómo avanza este tema de las primarias, José? Bueno, un placer saludarte, pues también a ti también, Aarón. Bueno, la verdad es que yo en este tema no es mucho lo que puedo dar, porque lamentablemente ellos están actuando y se están desempeñando como que si en Venezuela existiera una democracia. A mí me da risa porque entre los requisitos para ser candidato está ser venezolano por nacimiento, como es de esperarse, ser de estado seglar, y tener una actuación que vaya en búsqueda de la defensa de los derechos humanos y el regreso del exilio venezolano. Eso dice claramente uno de los requisitos para postularse como candidato o precandidato presidencial en Venezuela. Y me da risa porque en días recientes estuvo aquí un precandidato presidencial de Venezuela llamado Carlos Prosperi, que representa el Partido de Acción Democrática, y dijo aquí en Miami, la capital del exilio cubano, venezolano, la capital del exilio en América Latina, que Nicolás Maduro no era un tirano, que Nicolás Maduro no era un dictador, y que Nicolás Maduro era producto pues de una mala circunstancia de la historia. Eso fue básicamente lo que le entendí. Entonces, si uno de los requisitos para ser un candidato presidencial es básicamente luchar por los derechos humanos y buscar el regreso del exilio, como alguien que dice que Nicolás Maduro no es un tirano ni es un dictador puede ser candidato? Entonces, aquí se sigue con una comisión de primarias pues que está viviendo un país de mentira, que está buscando llevar un proceso que no tiene ninguna relación con la realidad del país. Quieren hacer un proceso completamente democrático cuando en realidad en Venezuela no existe democracia. Y bueno, siempre van avanzando por el camino que los venezolanos pues ni siquiera le están prestando atención a eso. Cabe destacar que también se ha comenzado pues una campaña por parte de los candidatos o precandidatos presidenciales en Venezuela, donde justifican
la participación del CNE en el proceso de primaria. Tal lo hizo el conde del Guácharo, Benjamín Roseo, que es precandidato presidencial, y Manuel Rosales, que es el líder de un partido como Nuevo Tiempo y gobernador del estado Zulia y posible precandidato presidencial por el partido Nuevo Tiempo, también ha dicho que ve con muy buenos ojos que el CNE participe en esas elecciones primarias. Así que para mí todo esto es una farsa y todo esto de una manera directa, clara y precisa favorece al régimen de Nicolás Maduro. José Antonio, escuché por ahí algunas declaraciones de Juan Guaidó, que apareció aquí en algunos canales de televisión. ¿Podría ser candidato él? ¿Se podría presentar? No, que va a estar siendo candidato, que va a estar siendo candidato si él era candidato por Voluntad Popular, y precisamente porque Voluntad Popular le quitó el apoyo, de alguna manera le arrancó la silla, fue que terminó viniéndose a los Estados Unidos a comenzar ese exilio que él dice que no ha comenzado, porque él dice que va a regresar en cualquier momento. ¿Va a regresar a qué? Si ya una vez estando aquí en los Estados Unidos, el Partido Voluntad Popular, que es su partido, entregó la candidatura a Freddy Superlano para que fuera el precandidato por Voluntad Popular. Él no va a regresar. Y yo les recomiendo a las personas que escuchan a Juan Guaidó aquí en los Estados Unidos y en Miami, que cuando escuchen una declaración de él, piensen exactamente lo contrario, porque hasta ahora ha demostrado a lo largo de toda su carrera política, tanto en el interinato como en la asamblea como ahora, que siempre hace lo contrario o siempre la situación es contraria a lo que él manifiesta. Él ni va a regresar, ni va a ser candidato, y desde mi punto de vista lo que está buscando de una manera bastante directa es que el gobierno de Estados Unidos alivie las sanciones en contra del régimen de Maduro y buscar una supuesta elección presidencial que todos sabemos, dentro y fuera de Venezuela, que no es factible mientras Maduro se encuentra en el poder. Quisiera reiterar, volver a decir, aprovechando la presencia de José Antonio Colina, la dictadura de Venezuela, uno de sus tentáculos, uno de sus brazos, yo no sé por qué todavía hoy hay venezolanos que piensan que por la vía electoral aquello se va a cambiar, que va a haber elecciones libres, que va a haber un panorama de una Venezuela democrática cuando en la práctica estamos en plena dictadura férrea. Uno de los brazos, uno de los tentáculos de la dictadura se llama el Consejo Nacional Electoral. Eso le pertenece a la dictadura. Y uno de los nombres que se escriben dentro de los posibles precandidatos de esa primaria conchupante se llama Enrique Capriles Radonsky. Se le ocurrió a Capriles pedir la logística y los recursos del Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. ¿A qué está jugando Capriles, Colina? Bueno, está jugando al mismo juego que juegan todos los que quieren ser colaboracionistas con el régimen. Vamos a estar claros. Aquí se ha dicho hasta el cansancio y tenemos años repitiéndolo de la forma bien clara como tú lo acabas de decir, que el Consejo Nacional Electoral es el Ministerio de Elecciones del régimen, que las elecciones en Venezuela precisamente no son legítimas, ni son legales, ni son auténticas, ni han sido reconocidas, porque ese CNE no actúa de manera legítima, no actúa de manera transparente y no actúa de manera autónoma porque hace lo que el régimen quiere. De hecho, hayan pasado una cantidad de elementos, entre ellos el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que fue presidente del Consejo Nacional Electoral, estuvo Tibisay Lucena, que se murió recientemente, que han mostrado que el proceso electoral en Venezuela ni es legal, ni es válido, ni va a reconocer lo que los venezolanos quieran elegir. Entonces, ante esa verdad que es del tamaño del universo y que se ha mantenido sistemáticamente, se ha mantenido de tal forma que se han hecho elecciones en Venezuela y no se han reconocido por lo ilegítimo del proceso y lo ilegal del rector. Entonces ahora los precandidatos presidenciales se han dado la tarea, porque se me había olvidado Capriles, por cierto, gracias por recordármelo, a decir, bueno, es que el CNE es legítimo y que el CNE, ellos celebran que puedan participar en las elecciones primarias en Venezuela para darle un espaldarazo y para darle legitimidad. Esta oposición, lamentablemente, y estos precandidatos presidenciales, en su mayoría, lo único que han hecho es favorecer al régimen de Maduro. Lo único que han dicho es, bueno, sí, vamos a ir a un proceso electoral, si vas a un proceso electoral es porque existe democracia, bueno, sí, este es un régimen que viola la Constitución, pero no es tan malo, no es tan tirano como dicen, ni es tan dictatorial, y tampoco es tan criminal. Con sus acciones lo que han hecho es legitimar y están lavándole la cara a un régimen que a todas luces no ha dejado de ser violatorio de los derechos humanos y no ha dejado de perseguir y de encarcelar a los venezolanos por pensar diferente.
Colina, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Era José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, estaba en Noticias 670.